¿Qué cosa terrible viviste de pequeño sin comprender su gravedad hasta que creciste? Nuestra niñera murió mientras nos cuidaba cuando mi gemelo y yo teníamos 3 años. No teníamos noción de la muerte e intentamos despertarla. Había derramado agua al caerse, y aún recuerdo que cogí un trapo de cocina para limpiarla, pensando que estaría orgullosa de lo responsable que estaba siendo. Recuerdo que fuimos a buscar nuestras ollas y sartenes de juguete para hacer ruido y despertarla. No teníamos ni idea de lo que era un ataque cardíaco. Tenía 4 años y mi rutina nocturna siempre consistía en decirles a mi madre y a mi padre lo mucho que los quería. Una noche, no encontraba a mi madre para darle las buenas noches. La busqué por toda la casa, el patio, etc. Finalmente, mi yo de 4 años se va por la puerta principal, miré a mi alrededor y vi a una persona de pie en medio de la carretera abarrotada de coches que pasan zumbando y dando volantazos a su alrededor para no chocar con esa persona. Empecé a caminar hacia la acera para ver mejor porque me parecía de lo más raro. Resulta que aquella persona era mi madre, pero lo raro es que no respondía a mis llamadas. Empecé a asustarme de verdad porque mi madre era ciega y solo se había quedado ciega en los últimos meses. Volví corriendo a la casa y busqué a papá porque me daba mucho miedo salir a la calle a buscarla. No fue hasta muchos años después cuando me di cuenta de que había presenciado cómo mi madre intentaba suicidarse siendo atropellada por un coche. Estaba muy deprimida porque se había quedado ciega a los 34 años y tenía 2 hijos pequeños. A veces me entristece pensar en ello. Ahora está mejor, pero por desgracia sigue ciega. Vivía en el campo, en un pueblo agrícola. Junto a la carretera en la que vivía mi familia había una pequeña fosa de hormigón. Era visible durante aproximadamente la mitad de la carretera y luego iba bajo tierra el resto del camino hasta desembocar en un gran canal al final. Era un niño muy delgado y pequeño. Cuando tenía unos 9 años, mi hermana y yo y algunas de sus amigas estábamos jugando en la pequeña zanja para refrescarnos. Mi hermana pensó que sería interesante ver si yo cabía en la tubería que conducía bajo tierra. Así que mi hermana de 12 años y sus amigas me sujetaron por los brazos y me bajaron por la tubería hasta meterme las caderas. Sentía que el agua me arrastraba. Les grité que me sacaran. Lo hicieron y nos fuimos. No se lo conté a nadie durante años y cuando por fin lo hice se quedaron horrorizados. Así que, si mi hermana hubiera perdido el control, probablemente me habría enterrado y me habría ahogado. A mí no, pero había una familia de niños que estaban siendo gravemente maltratados por su madre y nadie hacía nada. De niños obviamente veíamos que los adultos no hacían nada y pensábamos que no era grave. Uno de ellos acabó bebiendo sosa cáustica cuando tenía 12 años en un intento de quitarse la vida. Viendo hacia atrás, veo que nadie protegió a esos niños. Todos los adultos les fallaron. Situación similar aquí. Una vecina tuvo 12 hijos, los 6 primeros se los quitaron los trabajadores sociales. La mitad de sus hijos eran de su marido y la otra mitad de su hermano. Desempleada, en constante consumo de alcohol y drogas. Decoraciones de Navidad todavía en marzo, enormes bolsas de basura en el jardín delantero. Este tipo de lugar. De todos modos, el abuelo solía venir a cuidar de las niñas, llevándose a una cada vez a su casa de la esquina y cerrando las cortinas. Las niñas no querían ir. De niña no lo sabía, pero mi madre y mi tía hablaban de lo horrible que era. Como adulta, ahora lo entiendo y me pregunto por qué nadie hizo nada. Ellas lo sabían. Todavía lo mencionan cada pocos años. Y, sin embargo, se limitaron a hacer muecas y a mirar a otro lado. El segundo par de 6 se lo quitaron unos años más tarde después de que se rompiera alguien un brazo de tanto al ser empujado bajo las escaleras. Se mudó de ciudad y empezó de nuevo. Tardé casi 25 años en darme cuenta de que los padres alcohólicos no son normales y que otras personas lo tienen diferente. Recuerdo preguntar a un amigo cuántas veces había visto a sus padres borrachos en su vida cuando tenía entre 16 y 17 años. Cuando dijeron que un puñado, supe que me habían jodido. Mi padre había conducido borracho conmigo detrás más veces de las que ellos habían visto a sus padres ebrios. Lo mató hace unos años. No mientras conducía, le fallaron los órganos. La gente no lo percibe tanto si son extrovertidos y simpáticos cuando están intoxicados. El profesor que no me dejó usar los baños en la escuela primaria y orinarme debajo del pupitre para luego recibir un grito del mismo profesor. En retrospectiva, la cantidad de restricciones que había en la escuela para ir al baño era una auténtica gilipollez. Es cierto que algunas personas se dedicaban a holgazanear por ahí en lugar de ir al baño, pero pensar que impedir que todo el mundo fuera al baño resolvería el problema es una tontería.
Mi madre apenas nos daba de comer cuando mi padre estaba fuera de la ciudad. Solo me dejaba ducharme una vez cada 2 semanas. Me arrancaba la ropa y me dejaba fuera. Se paraba al azar, me sacaba del coche por el pelo y me abandonaba para que fuera andando a casa, aunque estuviera a kilómetros de distancia y no hubiera forma segura de llegar. Me tiraba del pelo hasta que me caía al suelo y luego me daba patadas en la espalda hasta que mojaba los pantalones cuando era adolescente. Nunca tenía suficiente ropa y conseguir ropa interior y sujetador siempre era difícil. Siempre pensé que era una niña mala y que me merecía todo lo que me hacía, hasta que crecí y mi padre empezó a padecer principios de Alzheimer. La vi hacerle las mismas cosas horribles a él y no pude evitarlo. La denuncié varias veces a los servicios de protección de adultos y pedí a sus vecinos que también denunciaran cualquier cosa que vieran. Lloró y dijo a los servicios de protección de adultos que sus hijos se negaban a ayudarla y que ella estaba agobiada, así que consiguió un servicio de relevo gratuito varios días a la semana. Obligaba a la cuidadora a fregar el suelo con las manos y las rodillas en lugar de ayudar a mi padre. Finalmente papá se cayó y se golpeó la cabeza en el mismo lugar de la casa donde ella siempre solía noquearme, y tuvo que ir a cierto hospital porque era el único centro de traumatología de nivel 1 de la zona. Fui en mitad de la noche y les conté a las enfermeras de la UCI los malos tratos y el abandono. Le conté a la trabajadora social del hospital cómo a mi madre le gustaba negarle lo necesario porque le gustaba ver a la gente ofrecer su sufrimiento al Señor. El hospital se negó a darle el alta y pasó el resto de su vida en varios centros. Mi madre solía ser expulsada del centro porque abusaba del personal e interfería con la medicación y la sonda de alimentación de mi padre hasta que se dieron cuenta. Tras la muerte de mi padre, trató de encontrar a otra persona mayor a la que cuidar, incluso ofreciéndose como cuidadora gratuita. También quiere trasladar a mi hermano a su casa, porque está gravemente discapacitado tras sufrir varios derrames cerebrales. No fue algo horrible, pero estuvo muy cerca. En tercero de primaria, me bajé accidentalmente en la parada de autobús equivocada al volver a casa del colegio. Crecí en una zona rural, por lo que las paradas solían estar a kilómetros de distancia en una carretera del condado con largos caminos de tierra que conducían a cada propiedad. Cuando me di cuenta de que estaba al final del camino equivocado, no sabía qué hacer y empecé a llorar hasta que un desconocido en un camión se apartó de la carretera para ver qué pasaba. Yo, que entonces era una niña de 8 años, confié ciegamente en ese desconocido y subí a su camioneta sin testigos y sin que nadie supiera dónde estaba. Eso podría haber sido todo para mí, pero tuve suerte y me llevó a la comisaría. No puedo imaginar cómo sería mi vida si aquel día me hubiera encontrado la persona equivocada. De enfrente vivía una familia muy pobre de una zona rural de mi país. En general, se aceptaba que, por ser de esa parte del país, eran retrógrados y que no cumplían las normas generales de la sociedad. Bueno, los chicos eran absolutamente horribles y uno de ellos podría haberme matado una vez cuando se acercó sigilosamente y me empujó contra una pared dándome fuertemente contra la nuca sin ningún motivo. La chica era un par de años mayor que yo y un día a un tío suyo de aspecto aterrador la sacó a rastras y gritando de su apartamento y la metió en un coche. Me dijeron que la habían vendido. Tenía 15 años, creo. Básicamente la casaron con un tipo mayor para apaciguar la deuda de alguien. De niño me caían mal y asumía que lo que hacían formaba parte de su cultura y no era asunto mío. De adulto veo que sufrían graves abusos y me siento fatal porque nadie hizo nada por ayudarles. Aproximadamente un año después de que asesinaran a mi padre, una familiar mayor abusó sexualmente de mi prima y de mí cada vez que nos cuidaba. Hay fotos y vídeos míos y de ella que siguen circulando entre los círculos más de 30 años después. No me di cuenta de lo mucho que me jodió hasta que tuve 20 años. Me parecía tan estúpido siquiera preocuparme por eso tras haber visto morir a mi padre. Tenía 4 o casi 5 años cuando la arrestaron, y para mí fue solo otra semana de mierda. Edito. Para todos los que preguntan cómo sé que las fotos siguen ahí fuera, me citaron para identificarme una vez cuando tenía 20 y pocos años. Tenían fotos físicas antiguas y copias digitales en un disco duro y en un servidor de correo electrónico privado, y como todo el mundo sabe una vez que está en internet, siempre estará ahí. Firmé unos papeles y escribí una breve declaración para no tener que testificar si volvían a aparecer fotos mías. Mi madre admitió después de recuperar la sobriedad que, cuando volvía del trabajo, a 1 hora de distancia, se paraba a comprar un paquete de 6 cervezas y se bebía 3 antes de llegar a casa, y luego se bebía una botella de vino cuando llegaba a casa. Lo hacía todos los días. Mi hermana y yo sabíamos que estaba borracha, pero mi padre tenía 2 trabajos y no estaba mucho en casa, así que no se daba cuenta como nosotros.
Lo peor fue cuando me llevó por la carretera a las 10 de la noche y paró el coche en el arcén y me dijo que me bajara y que ya no me quería. Por suerte, mi padre estaba en casa cuando ella volvió y vino a buscarme. Eso me jodió para el resto de mi vida y ella ni siquiera lo recuerda. No recibir casi ninguna orientación. De niño me sentía libre, pero cuando me fui de casa me di cuenta de que no estaba preparado para enfrentarme al mundo real. Siempre me enorgullecí de ser una niña libre. Pero mirando hacia atrás, siempre tenía el pelo enmarañado, nunca me cepillaba los dientes y solo me duchaba una vez a la semana. En mi mente, fue una gran infancia. Mirando atrás, era negligencia. Mi madre me llevaba con ella cuando compraba drogas. Tardé 30 años en darme cuenta de que esperar en una gasolinera a las 6 de la mañana un sábado no era algo normal, como tampoco lo era conducir muy dentro del gueto y que su amiga diera la vuelta a la manzana con nosotros. Resulta que tampoco todo el mundo duerme sobre la colada y se va directo a la cama al llegar a casa todos los días. Me crié en una secta. Oyes a algunos evangélicos hablar de que es el fin de los tiempos, pero en realidad nadie dice ni hace nada diferente de lo que hace cualquier otra persona que vive en sociedad. En cambio, mi iglesia se lo tomaron al pie de la letra. Mi familia / iglesia me hizo entrenar en supervivencia en la naturaleza con una boina verde, almacenando, aprendiendo a hablar en código y dejar mensajes codificados, aprendiendo a construir refugios que no se pueden ver ni a 3 metros de distancia en el bosque, cómo esconder tu olor de los animales que rastrean, cómo esconderte de las cámaras de infrarrojos, encontrar fuentes de agua. Y luego las cosas religiosas como cómo realizar un exorcismo, ungir con aceite, realizar entierros, prácticas de culto correctas, cómo identificar a las bestias de las revelaciones, etc. Estaban seguros de que íbamos a ser perseguidos como convictos fugados durante 7 años hasta que Cristo volviera, a partir del año 2000. Básicamente estaba listo para luchar en una guerra a la edad de 14 años, aunque no creíamos en la violencia, así que solo me estaban preparando para esconderme en el bosque durante 7 años. Después de que el año 2000 llegara y se fuera sin problemas, nuestro líder religioso volvió a la mesa de dibujo e hizo algunos recálculos y dijo que en realidad podría ser el año 2008 debido a problemas con el calendario, etc. Sin embargo, el hechizo se rompió y salimos de allí. Menos mal. Recuerdo ir a una reunión de Boy Scouts en el instituto y decir: ¿no os enseñaron esto cuando teníais 9 años? Esta mierda es escolar. Una vez mi madre subrayó mi boletín de notas y escribió así: se ve el fracaso, y lo puso en la nevera porque había sacado un C. En la escuela primaria, gané el primer premio en un concurso de disfraces de Halloween. Por fin, todos los niños que se burlaban de mí porque parecía una niña se dieron cuenta de que era increíble. Mis padres me ayudaron a hacer mi disfraz de gato en el sombrero durante una semana. Hace poco vi las fotos. Una monada. El director del colegio me llamó al escenario y anunció que, como ganadora del primer puesto, podía elegir cualquiera de los premios de la mesa de las chicas. Había ganado el premio al mejor disfraz femenino como niño de 7 años, del que ya se burlaban por ser femenino. A partir de ese día, las burlas se convirtieron en palizas. El recuerdo de mirar a todo el colegio, así como a los padres, los míos también, pensando: veis, he ganado, mientras todos se reían de mi confusión, me ha causado un daño que todavía estoy deshaciendo 40 años después. Edito. Gracias a todos. Esperaba que os rierais de mí, incluso ahora. Gracias por vuestra amabilidad. Mi hermanastra intentó ahogarme 2 veces cuando era pequeño. Tardé hasta el final de mi adolescencia en volver a confiar en las mujeres y todavía tengo fobia al agua a más de medio metro de profundidad. No, mis padres no intentaron ayudarme. Ella esperaba a esos pequeños lapsus en donde nadie la observaba. De estar aislado. Literalmente destruye tu vida social, tu salud mental y tu capacidad de hacer las cosas bien como persona. Perdí a todos mis buenos amigos a causa de ello y prácticamente no tengo vida social. Incluso a día de hoy, sigue siendo una pesadilla hacer las cosas más sencillas y creo que seguirá siendo así durante mucho tiempo. No fue tan horrible, sino la realidad de crecer sin mucho dinero. En la escuela primaria sacaba sobresalientes con matrícula de honor. Me recompensaban con un juguete por mis notas. No quería juguetes ostentosos como consolas de videojuegos ni pedía un videojuego nuevo. En aquel entonces eran como figuras de acción de lucha de $5. En la escuela secundaria mi atención se centró en las chicas LOL. Así que pasé de los juguetes a querer llevar ropa nueva y moderna. Siempre llevaba ropa de segunda mano y nunca me importó mucho, pero en los años de secundaria supongo que quieres establecer tu propia identidad de estilo.
Mi padre era la única fuente de ingresos del hogar. Trabajaba en su fábrica y mantenía a una familia de 7 personas, ya que mi madre solo era ama de casa. No era un ingeniero con mucho dinero ni nada por el estilo, solo una de las abejas obreras. Bueno, yo a los 11 años saqué sobresalientes y en vez de ir al centro comercial como recompensa o a comprar un juguete nuevo, le dije a mi madre que quería ropa nueva. La ropa nueva de marca era obviamente mucho más cara. Mi madre me dijo que lo intentaríamos en el próximo boletín de notas para conseguir ropa nueva. Obviamente, a los 11 años no me hizo mucha gracia. Así que supongo que estúpidamente dije, si no me compráis ropa nueva, no volveré a sacar sobresalientes. Mi padre estaba en la cocina, cenando temprano después de un largo turno. No dijo nada. Al día siguiente, después del colegio, llegué a casa. Mi padre volvía del trabajo normalmente una hora más tarde. Se cambió la ropa de trabajo para ponerse la ropa de calle y le pregunté a dónde ibas y me dijo que me vistiera, que íbamos a ir a Belka a comprarme un outfit. Lo cargaron a la tarjeta de crédito, aunque probablemente no podíamos permitírnoslo. Cuando llegué a casa esa noche, mi hermana, unos años mayor que yo, con la que compartía habitación, me echó la bronca y me sermoneó sobre cómo había amenazado a mis padres con no hacer mi trabajo en el colegio si no me compraban ropa, cuando ya teníamos problemas económicos. Esa pequeña lección de vida me hizo reflexionar sobre lo que había dicho. Me hizo pensar en todas las veces que mi padre llegaba a casa cansado, pero nunca se quejaba y seguía yendo a trabajar al día siguiente. Literalmente, a partir de ese momento nunca pedí ninguna recompensa, compensación o asignación por nada. Nunca le dije a mi hermana lo agradecida que me sentí por esa lección de humildad. Algún día lo haré. Me ayudó a apreciar las cosas más pequeñas y lo que ya tenemos. Menos materialismo y más experiencias. En cuarto de primaria, un grupo de alumnos de sexto, después de torturarlo, lanzaron un gato desde lo alto y aterrizó justo delante de mí y murió. Nunca volví a ser el mismo desde entonces y tuve que esperar hasta bien entrada la adultez para darme cuenta de que ciertos aspectos de mí mismo se debían a ese suceso. Cuando estaba en tercero de primaria me encontré con un grupo de chicos mayores, de unos 12-14 años supongo, torturando a un perrito. Corrí hacia ellos gritándoles que se alejaran de mi perro. Lo llevé a casa y mi madre llamó al veterinario por la etiqueta antirrábica y ellos llamaron al dueño. Se llamaba Snoopy y era un perro salchicha. Recuerdo a la señora llorando cuando lo recogió e intentando darme dinero como recompensa y yo rechazándola. Cuando era pequeña, vivíamos en una zona rural de Texas. Una tarde, mi madre me acostó en la cuna y se fue a dormir la siesta. Al parecer, les dijo a mis hermanos mayores que me vigilaran y, como pensaban que estaba dormida en la cuna, se pusieron a ver una película en el salón. No podía dormir y se me metió la idea en la cabeza de que quería ir a recoger el correo. Pasé detrás de mis hermanos, que estaban viendo una película, y salí por la puerta principal, y luego caminé unos 100 metros por nuestro camino de grava hasta el buzón, al borde de una carretera comarcal. Casi todo el mundo tenía perros en la zona y los dejaban vagar libremente. Algunos eran amistosos, y muchos no. Había un perro Weimaraner particularmente gigante llamado Buckwheat que pertenecía a un vecino que se me acercó a mitad de camino para pasear conmigo. Al parecer, cuando llegué a la carretera comarcal donde estaba nuestro buzón, se puso al lado del cruce y me bloqueó el paso mientras varios coches y camiones agrícolas pasaban zumbando. Un hombre que volvía del trabajo me vio allí sola con un perro enorme y paró. Dijo que cuando se acercó, el perro se puso a la defensiva y empezó a apartarme de la carretera de nuevo mientras su coche se acercaba. El hombre paró, me preguntó dónde vivía y se ofreció a llevarme a casa. Yo no sabía que no debía subirme al coche con desconocidos, pero por suerte en este caso se trataba de un buen tipo. Llamó a la puerta de mi casa y despertó a mi madre de la siesta. Le dijo que me había encontrado descalza en la carretera, donde tenía un ángel de la guarda canino que me protegía activamente del tráfico y que gracias a ese perro seguía viva. Por ti, Buckwheat.